Muy buenos días para todos. Soy Lorena Mazo, asesora empresarial de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia, y hoy los acompañaré como moderadora. En nombre de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia, agradecemos su interés y buena acogida a esta invitación que les hicimos para conectarse a esta conferencia virtual, Costos de Producción en el Sector Agroindustrial. Para la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia es muy importante estar cerca de sus empresas, afiliadas y beneficiarios. Su objetivo es brindarles un apoyo oportuno en todas las actividades que aporten al crecimiento personal, familiar y profesional. Y especialmente hoy queremos entregarles herramientas que les sirvan para fortalecer sus organizaciones. Es importante aclarar que para ver toda la presentación y conferencia apropiadamente dependerá de la calidad del Internet con el que cuente en este momento. La metodología que trabajaremos el día de hoy será la siguiente. El conferenciante tendrá 40 minutos para exponer su contenido y contaremos con 20 minutos más para responder todas las preguntas que tengan al respecto. Durante la conferencia los vamos a invitar a realizar sus preguntas por el chat habilitado. Estas serán filtradas y formuladas al finalizar la charla a nuestra conferencista. Por favor, es muy importante que revisen las preguntas que otras personas realizan para que no las repitamos y que el tiempo se haga mucho más eficiente. Les cuento que la conferencia será grabada para que puedan acceder nuevamente y repasar los contenidos. Podrás encontrarla en www.cámaramedellin.com.co/biblioteca. Ten en cuenta que si tienes problemas durante la conferencia con tu conexión a Internet por el alto número de personas que se están usando las redes, podrán ver la grabación posteriormente. El contenido que abordaremos en la mañana de hoy será el siguiente. La importancia de los costos para tomar decisiones. Elementos de costos, materia prima, mano de obra y costos indirectos de fabricación. Controles necesarios para mantener el costo unitario de los del producto actualizado. Para ello nos acompaña como conferencista Jennifer Andrea Ospina Ocampo, quien es especialista en gerencia de costos, creadora de JO especialista en costos, ingeniera de alimentos especialista en gerencia de costos, con experiencia en estandarización de procesos, también liderazgo de equipos, evaluación y proyectos, costos de sistemas productivos, mejoramiento de productividad y control de inventarios, diseño de estrategias comerciales, capacitación del personal, calidad e implementación de buenas prácticas de fabricación. Muchas gracias, Jennifer, por estar el día de hoy, acompañarnos, y a todos ustedes por atender el llamado a esta conferencia. Entonces, Jennifer, muchísimas gracias nuevamente por brindarnos este espacio y te doy paso. Bienvenida. Lorena, muchas gracias, buenos días, gracias a todos los asistentes, gracias a ustedes también, Cámara de Comercio, por la invitación. Yo encantada de poder hablar de este tema que es mi especialidad, que llevo hace 6 años trabajando en este tema en diferentes sectores y que realmente es muy importante. Bueno, asistentes, Lorena, vamos entonces a entrar en materia. Voy a proyectar la presentación. Me confirman, por favor, cuando ya la estén viendo. Lorena, por favor. Ya, Jennifer, la estamos viendo súper bien. Listo. Bueno, el tema de costos de producción en el sector agroindustrial es algo que realmente siempre desde JO especialista en costos y por mi profesión como ingeniera de alimentos, es algo que ha estado relacionado a mi desempeño laboral, porque es un sector que, si bien tiene muchas variables a controlar, todas estas variables son importantes a la hora de poder establecer el costo de cada uno de los productos que se fabrican, ¿cierto? Bueno, entonces, como lo decía Lorena, el temario que vamos a realizar o que vamos a abordar en esta charla es la importancia de los costos para la toma de decisiones. Siempre he querido hablar de este tema porque es muy importante poder aclarar cuáles son los beneficios de implementar esos controles de costos, cuáles son los elementos del costo fundamental para poder costear los productos que se fabrican en cualquier tipo de sector, y también cuáles son los controles necesarios a realizar para mantener el costo unitario de los productos actualizados. Ahí entonces entraremos en materia acerca de cuál es la metodología principal o adecuada para poder costear productos desde el sector agroindustrial.
La recomendación que les tengo es que implementen sistemas de costos por orden de producción por todo el tema de la variación y más ahorita en este año que hemos tenido tantas variaciones en tema de precios de compra de materias primas, entonces es importante poder establecer un control de costos desde cada orden de producción. Bueno, como lo primero que les quiero comentar, o siempre he querido explicar este tema de costos desde algo fácil de entender, porque sé que algunos empresarios me han manifestado que es un poco a veces complejo. Entonces, siempre lo primero que les digo es esta frase: lo que no se mide no se controla y lo que no se controla no se puede mejorar. Digamos que esta es la ventaja más importante que tienen las compañías cuando desarrollan sistemas de costos. Yo no puedo mejorar mis procesos si no los tengo controlados y si no los mido. La data o el registro de la información de cada uno de los procesos productivos que tenemos en cada una de las etapas de elaboración es fundamental para la toma de decisiones, para el crecimiento organizado, para poder hacer planes estratégicos. Entonces, realmente los costos son un pilar fundamental en las organizaciones. Bueno, también les quiero hablar acerca de un comparativo de cuáles son los beneficios que tenemos desde la contabilidad general y la contabilidad de costos. Dentro de la contabilidad general o financiera se suministra información relacionada con el flujo externo de operaciones, ¿cierto? Que convergen en la empresa, donde están relacionadas la compra de materias primas, el pago del personal a proveedores y la venta de productos y cobro a clientes. Digamos que la contabilidad general y la contabilidad de costos van muy de la mano. Los clientes que tenemos siempre, las áreas contables es un área principal en todo el tema de la implementación, aunque realmente todas las áreas, casi que todas las áreas tienen que ver cuando se va a implementar un sistema de costos, pero el área contable es el área que nos proporciona la información inicial para los análisis de costos, pero desde un tema general, ¿cierto? Entonces, digamos que la contabilidad claramente es un área súper importante en las organizaciones, pero nos suministra una información general, ¿cierto? General desde todo el espectro, todo el panorama que tiene la empresa y también por un tema del cumplimiento a la normatividad, por ejemplo, en el tema de impuestos. Entonces, es un área fundamental, pero debemos de tener un área complementaria, ¿cierto? Complementaria desde el tema de costos y ahí también quiero hacerles un hincapié a que estos temas de costos en el sector agroindustrial es muy importante tener un equipo multidisciplinario. Es importante entonces no solamente contar con contadores, sino también con ingenieros de alimentos o de producción que nos puedan ayudar a controlar todas las variables que tenemos en los procesos productivos. ¿Cuáles entonces son las ventajas o cuáles son las funciones de la contabilidad de costos? Entonces vamos a poder definir, clasificar, medir, registrar y reportar el flujo interno de valores económicos, ¿cierto? ¿Cómo así que el flujo interno vamos a poder controlar, conocer? Porque primero necesitamos conocer para luego mejorar los costos directos e indirectos asociados con la producción, comercialización y distribución de bienes y servicios, así como la relación con la administración y financiación. Aquí también quiero contarles acerca de cómo es la implementación de un sistema de costos o una contabilidad de costos. Si bien es importante, como les decía, este equipo multidisciplinario, partimos con una reunión donde se debe de hacer una socialización acerca de la importancia de implementar estos sistemas de costos y por qué la compañía toma la decisión. Porque el analista de costos o la empresa que prestará la consultoría pues tendrá que ver con muchas de las personas involucradas en el proceso productivo. Entonces se parte de una reunión inicial, ahí lo que hacemos, como les digo, es hablar de las ventajas y cuál va a ser el cronograma de actividades. Entonces, también lo que vamos a relacionar es acerca de toda la importancia, por qué lo estamos haciendo, y vamos de la mano con ese equipo multidisciplinario que es el contador, los auxiliares de productividad, de calidad también a veces interviene, y todo el tema de la parte de la supervisión o dirección de producción. Bueno.
Entonces, la contabilidad de costos ha posibilitado a través de los años que las organizaciones tomen decisiones adecuadas y oportunas sobre temas relacionados con los costos de producir y vender. Entonces, todas las empresas, digamos que creería yo que todas las empresas, el pilar fundamental para el crecimiento es evaluar la producción o la prestación del servicio y la venta. Relacionadas entonces esas actividades hay otras áreas también obviamente involucradas, pero siempre en la toma de decisiones yo debo de tener claro mis cifras desde estos dos conceptos, desde estas dos áreas para determinar la toma de decisiones. Entonces, digamos que esta es una de las importancias más, la importancia principal de tener un sistema de costos y es poder tomar una decisión acertada. Yo les puedo contar desde la experiencia de los clientes que atendemos que muchas veces nos encontramos con panoramas iniciales donde las empresas toman decisiones con miedo, ¿cierto? No 100% seguros porque no conocen sus cifras, desglosadas por productos, entonces son temerosos a la toma de decisiones. Entonces, lo que les decía, dice en el segundo párrafo, la mayoría de las empresas no conocen la situación financiera de sus productos, por lo tanto, tampoco su verdadera utilidad. ¿Cierto? Entonces, es decir, las ganancias que el producto aporta a la empresa. Al no tener claros estos dos aspectos, se desconoce también el punto de equilibrio y la situación en la que no se producen pérdidas, pero tampoco beneficios, es la situación del punto de equilibrio. Entonces, para ampliarles esta idea, lo que les decía también del tema de la contabilidad general es que dentro de la contabilidad general tenemos datos generales, ¿cierto? Tenemos una visión general de la compañía, pero cuando implementamos contabilidades de costos, vamos a tener una visión más desglosada, más de poder entender las diferentes líneas de productos que fabricamos, porque sé que dentro de ese mix de productos siempre vamos a tener algunos que no son tan rentables, pero entonces si no hacemos estos análisis de los elementos del costo, el costo unitario, no los identificamos y no lo tenemos claro, entonces digamos una ventaja competitiva que puede tener la empresa después de obtener ese sistema de costos es poder saber cuáles son los productos que más, digamos, los productos estrella dentro de su portafolio, los que más utilidad, por ejemplo, generan para la compañía y cuáles realmente son aquellos productos que me ayudan a sostener mi punto de equilibrio, es decir, esa situación donde no estoy perdiendo ni ganando. Entonces es importante tener la claridad, ese panorama desglosado desde cada línea y desde cada producto. Cuando se quiere implementar en las compañías una contabilidad de costos, como se los mencionaba, entonces vamos con el tema de una reunión inicial y luego hacemos toda una auditoría a la situación que tiene actualmente la empresa desde un tema productivo y una de esas ventajas que vamos a tener al final, cuando ya sepamos el costo de cada uno de estos productos que fabricamos, es un mejoramiento de la productividad. Entonces, miren que hemos ido hablando de los beneficios, de los tantos beneficios que tiene la implementación de los sistemas de costos. Podemos vender más, podemos tener planes estratégicos más organizados, ¿cierto? Y dentro de eso poder saber cuáles son los productos a los cuales les puedo invertir más, por ejemplo, en el presupuesto para aumentar sus ventas, porque ya tengo claro que es el producto que más rentabilidad le genera a la compañía. Bueno, entonces, sin un sistema de información apropiado, las empresas se ven en serias dificultades para tomar decisiones en cuanto a qué hacer con el producto o los productos que están produciendo, las pérdidas que se tienen o cuyas ganancias están por debajo de las aspiraciones de la empresa, ¿cierto? Entonces, ahí lo que les decía, que ejemplo decidir si mantener el producto que están produciendo pérdidas o sacarlo del mercado. Por ejemplo, ahí también cabe resaltar el tema del lanzamiento de nuevos productos, donde estamos en un sector de alimentos, donde es necesario poder tener innovaciones, ¿cierto? Inclusive departamentos de investigación y desarrollo, donde constantemente debemos de lanzar nuevos productos. Entonces es importante dentro de ese sistema de costos, dentro de esa contabilidad de costos, poder establecer
cuáles van a ser esos presupuestos y cuál es el seguimiento que le voy a realizar a esos nuevos productos. Con esto, pues yo voy a poder evaluar el impacto, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, desarrollé este nuevo producto bajo en sodio, por ejemplo. Entonces, lo que voy a hacer es que trazo un plan estratégico para hacer un seguimiento de la aceptación, de las ventas, del presupuesto que otorgué para poder dar a conocer este producto y poder evaluar si el impacto que la compañía tenía planeado, si está siendo positivo o si realmente es un producto que no es necesario tenerlo dentro del portafolio, no tuvo la aceptación y se debe de retirar. Pero entonces, todos estos temas, todo este plan estratégico debe de ir acompañado de análisis numéricos reales, ¿cierto? Que nos podamos sentar, analizar las cifras, hacer un seguimiento en tiempo real. Listo, estudiar las razones por las cuales los productos están en esta situación y tomar las decisiones para resolver el problema. Por lo tanto, se debe saber si el problema se debe a una situación de mercadeo del producto o a un problema en alguna parte de su estructura de costos. Como les hablaba ahorita, una de las ventajas competitivas de los costos es poder mejorar la productividad. Entonces, cuando nos adentramos a ese mundo de costos, cuando vamos a apuntarle a conocer el costo unitario de cada uno de los productos que fabricamos, nos encontramos muchas veces con análisis que de pronto para las personas, empleados de la compañía, ya eran paisaje, no los tenían tan bien definidos, pero cuando sí entramos a un panorama desde los costos, identificamos acciones de mejora que se pueden atacar en su momento y desde ahí vamos a tener unas ventajas y unos beneficios de esta implementación. O sea, es decir, que no solamente vamos a tener al final de la implementación muchas ventajas, sino que también en el desarrollo de esta implementación vamos a poder ir mejorando en varios aspectos. Y también evaluar la estructura de costos de los productos versus el establecimiento del control de los precios del precio de los mismos. Es súper importante poder hacer un análisis de los precios, ¿cierto? ¿Cómo puedo analizar yo mis precios? Si yo no tengo el costo unitario de cada uno de mis productos, no puedo analizar los precios. No sé qué tan rentables son, no sé qué tan acertados fuimos a la hora de establecer esos precios, porque muchas veces las compañías quieren poder establecer los precios de acuerdo a las utilidades que establecen, ¿cierto? Que quieren obtener, pero resulta que nos encontramos con un mercado cada vez más competitivo, donde esta utilidad que inicialmente apuntamos a tener no es tan fácil y debemos de ser competitivos en precio, por ende establecer precios, digamos, si no iguales, parecidos a la competencia. Entonces yo tengo que tener mi panorama adecuado de costo real, porque esta empresa X o Y que tiene mi producto, el mismo producto a 3.000 pesos, no sabemos su estructura como sea, todas las compañías tienen estructuras de costos totalmente diferentes, por eso cuando nosotros prestamos las consultorías, desarrollamos sistemas de costos a la medida y eso es fundamental. No me puedo copiar de otra empresa porque yo tengo una estructura de costos y gastos fijos muy diferente a mi competencia. Yo tengo un nivel de endeudamiento que mi competencia tal vez no lo tenga, o yo tengo una capacidad instalada que todavía no la he podido explotar porque no tengo la demanda adecuada de productos y mi competencia tal vez ya inclusive puede estar pensando en cómo va a mejorar esa productividad porque ya la tiene al 100%. Entonces, todas estas situaciones son propias de cada una de las compañías y por eso la importancia de los costos desde un tema de poder sentarse, sacarle el tiempo, poder hacer el plan estratégico para conocer el costo real. Listo, hablando del sector que nos compete, de todos los asistentes, como les decía, un sector que me encanta porque es un sector que realmente necesita un control de costos constante. Es importante tener en cuenta que los conceptos de procesos productivos son más complejos en este sector. ¿Por qué? Porque hay una diversidad de productos, hay un conjunto de productos y subproductos y de desechos.
Ahí resalto esa palabra porque me he encontrado varias veces que algunas organizaciones del sector agroindustrial o de los sectores productivos no tienen en cuenta dentro de su costo los desechos, los desperdicios o las mermas. Es vital poderlo cuantificar desde cada una de las unidades que se fabriquen porque la organización está pagando por ese producto que tengo, que se está desechando, y yo debo de llegar al punto de poder conocer cuál es mi porcentaje de desperdicios o de desechos y poderlo controlar. Inclusive muchas veces lo que hemos hecho es que con clientes que hemos tenido, lo que hacemos es definir porcentajes de desperdicios de acuerdo a comportamientos históricos y apuntamos a cómo podemos disminuir más este porcentaje. Créanme que ahí van a encontrar muchas sorpresas cuando se sienten a revisar este tema de los desechos, de los desperdicios y qué acciones de mejora pueden tener. Luego de que ustedes conocen o aplican la metodología de costos, van a obtener el costo unitario de cada uno de sus productos y la toma de decisiones me va a llevar a poder decir, bueno, necesito ser más competitivo, necesito vender a más bajos precios o realmente la utilidad que tenemos no es la que nosotros quisiéramos, queremos crecer, para eso necesitamos más utilidad, necesitamos presupuesto para darnos a conocer, por ejemplo. Entonces, ahí ya podemos entrar en la estructura de costos, en los elementos del costo que tenga la compañía y poder decir en cuáles de esos aspectos puedo disminuir mis costos, ¿cierto? Y crear un plan estratégico para ello. ¿Qué se obtienen? Entonces, todo este tema de productos y subproductos se obtienen en el proceso productivo, lo cual exige un sistema contable que responda a las inquietudes presentadas por la gerencia de las empresas dedicadas a esta actividad. Es muy importante poder tener esta información clara porque con ello vamos a hacer estados de costos de la compañía y los vamos a poder relacionar o presentar a la gerencia, ¿cierto? Para que ellos también tengan un panorama más acertado de todo el proceso que tienen y cuál realmente es el mix de productos. Yo le llamo mix a poder clasificar mis productos. Estos son los productos estrella por estas situaciones. Estos son productos que, por ejemplo, yo no puedo dejar de vender porque yo sé que mi cliente, si le ofrezco este producto, solo no me lo va a comprar. Entonces yo tengo que seguirle ofreciendo este otro producto B que sé que no está rentable, pero lo necesito hacer. Entonces poder tener claridad y que todo ese equipo primario de las compañías puedan tener esa visión global. Bueno, un sistema de costos apropiado posibilitará reunir, organizar y comunicar información financiera y no financiera acerca del proceso productivo y la determinación de los costos. Entonces, lo que hemos hablado en toda la conferencia, apuntamos al mejoramiento de la productividad, a tomar decisiones adecuadas y vamos a poder empalmar con muchas áreas y podemos hacer comités estratégicos con ventas, con producción, con contabilidad, donde estamos apuntando al crecimiento organizado. Bueno, pasando al segundo tema de la charla, entonces hablamos de los elementos del costo. ¿Qué son los elementos del costo? Son los costos que se generan en el proceso de transformar la materia prima en productos terminados. Se clasifican en materiales directos, mano de obra directa y costos indirectos de fabricación. Entonces acá se los quise especificar desde un tema de poderlos explicar en conjunto para que sea más entendible. Entonces tenemos los materiales directos, que son aquellos, acá vamos a ir explicando cada uno, se identifican directamente con el producto, son de cuantía significativa, integran físicamente el producto y son de fácil medición y cuantificación. ¿Qué quiere decir esto? Son aquellos materias primas que hacen parte como tal en un porcentaje en el producto terminado, que yo fácilmente las puedo medir. Ahí entonces hay una de las acciones de mejora que se identifican y es el tema de qué tan precisos estamos siendo en esas mediciones, ¿cierto? Entonces,
Si yo tengo un producto, ejemplo un queso, donde yo sé que lleva tanto porcentaje de leche entera, entonces, ¿qué tan factible es que todos los operarios que se dedican al pesaje de esa materia prima, la medición, sí me están garantizando que en todas las órdenes de producción estemos utilizando la misma cantidad? Ahí, esa es la primera acción de mejora a tener en cuenta en este elemento del costo, porque si yo no estoy garantizando dentro de mis procesos productivos una estandarización, yo no puedo costear. Yo no puedo costear si mi operario 1, en vez de medirme 15, me mide 16, pero el otro me mide 15 y el del turno de la noche me mide 17. Porque estamos hablando de 1 litro de diferencia y de 2 litros, y eso en toda mi estructura de costos va a tener un importante impacto. Entonces, ahí hay algo súper importante, y de ahí también deriva el tema de los desechos o los desperdicios. ¿Cuáles van a ser los desperdicios que yo tengo dentro de esos materiales directos? ¿Y cómo los voy a cuantificar? Adicional también, entonces tenemos los materiales, se clasifican en directos e indirectos. Los directos son los que hacen parte, como les decía, del producto final como tal, ¿cierto? Y que vienen en mayor porcentaje, y los indirectos son aquellos anexos, por ejemplo. Por ejemplo, podemos hablar de un tema de un material de empaque. Bueno, luego entonces, el segundo elemento del costo es la mano de obra directa. Es aquella estructura de mano de obra, de operarios, de personal, que yo necesito para poder transformar esas materias primas en mi producto terminado. Entonces, cuando relacionamos los materiales directos y la mano de obra, tenemos el costo primo del producto, ¿cierto? Y cuando tenemos la mano de obra directa y los costos indirectos de fabricación, estamos hablando de un costo de conversión. Pero si yo quiero tener el costo de producción, que es lo que realmente las organizaciones necesitan, debo de conocer los materiales directos e indirectos, la mano de obra y los costos indirectos. Acá hay algo muy importante dentro de esta mano de obra directa, y es que tenemos también una mano de obra indirecta. Por ejemplo, tenemos un área de calidad donde las empresas agroindustriales las deben de tener por norma. Entonces, todas estas personas que hacen parte del área de calidad también deben de estar involucradas dentro de mis elementos del costo. Cuando yo tengo relacionados todos los elementos del costo, hablamos de que tengo una ficha de costos de cada uno de los productos. Entonces, yo debo de tener también mi mano de obra directa, que es el personal operativo netamente, y el personal que realiza actividades de apoyo, como es el área de calidad. Y luego, cuando ya establecemos cuáles son los gastos de ese producto o de ese servicio que yo le voy a relacionar, por ejemplo, a cada línea de productos, entonces estamos hablando de un costo total. Recuerden que los costos es todo aquello que yo necesito invertir, los ingresos, las salidas de dinero que la compañía debe tener para poder crear o transformar, obtener el producto, y los gastos hacen parte de todas aquellas actividades que son anexas o complementarias. Entonces, tenemos que dentro de la estructura de gastos tenemos los gastos administrativos, donde está toda el área administrativa y lo que necesita para su funcionamiento. Tenemos un tema de los gastos financieros, que es el nivel de endeudamiento que tenga la compañía. Y por último, tenemos los gastos de ventas y logísticos, también muy importantes a tener en cuenta. Entonces, luego de que yo ya tengo mi costo total de cada uno de los productos, como les decía, el tema de costos debe ser desglosado. Podemos entonces analizar cuál es la estructura de los gastos que yo tengo desde la compañía, desde la estructura que ya tengo, desde los planes de mejora o desde los presupuestos que se fijan. Listo, entonces, como les decía, la mano de obra directa está enfocada por los salarios, las prestaciones sociales y demás conceptos derivados de la relación laboral de los empleados vinculados directamente con la producción. Tenemos entonces un tema también muy importante a tener en cuenta, y es qué pena ahí con el ruido, creo que de pronto lo escucharon,
de los costos indirectos de fabricación, ¿cierto? Entonces tenemos costos indirectos de fabricación que hacen parte del costo de conversión, son muy importantes porque yo no puedo fabricar mi producto sin tener los materiales, sin tener la mano de obra calificada necesaria y los costos indirectos de fabricación, que son todos aquellos que no tienen una relación directa con el producto o servicio prestado, pero que son consumidos en la producción, ¿cierto? Entonces, yo necesito, por ejemplo, una instalación, un lugar adecuado, apto según la normatividad vigente para poder fabricar mis productos. Entonces, yo tengo un costo, perdón, de arrendamiento. Yo necesito también tener servicios públicos, tener energía, acueducto, necesito tener seguros, necesito realizar mantenimiento, necesito tener controles de calidad. Entonces, todos estos conceptos los debo de tener en el rubro, en el elemento del costo, de los costos indirectos de fabricación y poder conocer la cantidad o el monto, el valor que le voy a asignar a cada una de las líneas de producción, de acuerdo, por ejemplo, al desempeño, a las líneas de producción que más operan pueden tener el mayor costo indirecto de fabricación asignado mensual. Listo. Tercer tema, sistema de costos por orden de producción, ¿cierto? Entonces, como lo hablábamos inicialmente, es de vital importancia hacer una implementación de un sistema de costos para el sector agroindustrial por todas las variables a controlar, a tener en cuenta. Y no solamente, entonces, a veces pasa, a veces me ha tocado, lo he identificado, que se implementan sistemas de costos donde se conoce la situación actual de la empresa, que es súper importante conocerla, pero nos quedamos ahí, no realizamos seguimientos, entonces perdemos esa primera fase que es la implementación. Es vital poder hacer seguimientos para poder realmente conocer el costo de cada uno de los meses del año y cuál es el comportamiento del mismo. Entonces, el sistema de costos por orden de producción es propio de empresas cuyos costos se puedan identificar con el producto o en cada orden de trabajo en particular. Entonces, ¿por qué la recomendación es utilizar sistemas de costos por orden de producción? Porque los desperdicios, por ejemplo, hablando del sector, por ejemplo, de pulpas de frutas, pueden ser variables, ¿cierto? Pueden variar de acuerdo a las cosechas, de acuerdo a la disponibilidad de los proveedores. Entonces es importante evaluar desde cada orden de producción cuál es el costo que me va a generar y cuál va a ser el impacto dentro de mi precio de venta o de la rentabilidad que yo ya tengo establecida, porque yo no puedo estar cambiando mis precios de venta. Entonces por eso es vital hacer este seguimiento. Entonces se va a garantizar un mejor control de los elementos del costo, como se los indicaba, contemplando cambios que pueden ocurrir entre una orden de producción y otra. Y es apropiado para aquellas empresas que fabrican sus productos mediante el ensamble de varias partes hasta obtener un producto acabado. Entonces es importante porque nosotros dentro del sector agroindustrial tenemos procesos de fabricación con diferentes áreas, diferentes centros de costos, en el cual los diferentes productos pueden identificarse fácilmente por unidades o por lotes individuales, por tema de trazabilidad. Entonces, digamos que el programa de trazabilidad nos ayudaría para todo este seguimiento de costos. Bueno, ¿cuáles son los objetivos de los sistemas de costos por orden de producción? Entonces tenemos, el primero es calcular el costo de producción de cada producto. Como les decía, poder establecer mi control desde cada uno de los productos, desde cada mes de situación que se tenga, y poder conocer realmente el costo de los materiales, de la mano de obra y de los costos indirectos de fabricación. Luego entonces también vamos a tener un conocimiento lógico del proceso, ¿cierto? Entonces ahí lo que vamos a hacer es que vamos a identificar cómo mejorar, que esa es la tercera ventaja, cómo mejorar, cómo reducir esos costos y cómo realmente podemos ser más productivos. Entonces, si dentro de esta implementación de la contabilidad de costos por orden de producción, yo me doy cuenta que un operario tiene un tiempo de desplazamiento muy alto, muy grande, ¿cómo lo puedo reducir?
o qué no es necesario. Entonces, si necesito reubicar, por ejemplo, algunas áreas, entonces todo esto me va a ayudar a tener más claridad y a tener mi proceso productivo lo más controlado posible. Además que vamos a poder tener informes reales, informes mensuales de la situación de la compañía y poder, como les decía siempre, el objetivo principal es el crecimiento organizado, poder establecer metas claras y cumplibles de acuerdo a todos esos números, a todas esas situaciones, esa data que nos va surgiendo. Listo. Entonces, acá les traigo un cuadro sencillo donde podemos establecer un seguimiento a una orden de producción. Entonces, relacionaríamos la fecha, el producto y la presentación, porque muchas veces desarrollamos productos en diferentes presentaciones. Aquí podemos también adicionar el código, el lote, ¿cierto? El lote de este producto por temas de trazabilidad. Entonces, es importante que tengamos especificados cada uno de los productos, cada uno de los procesos, perdón, que están involucrados en fabricar este producto, ¿cierto? Acá en este caso tenemos que son dos procesos los que intervienen y vamos a desglosar esos consumos de producción. Entonces tenemos la cantidad de materiales directos consumidos, cuáles fueron esos materiales directos que se consumieron en cantidades, ¿cierto? Y cuáles son los desperdicios de esos materiales directos. ¿Cuáles fueron estos desperdicios? Y también cuál fue la cantidad de los materiales indirectos y sus desperdicios. Y también la mano de obra directa que necesite para poder fabricar este producto. Acá también pueden incluir la mano de obra indirecta, ya depende como ustedes lo quieran organizar, si van a relacionar la mano de obra indirecta, no por orden de producción, sino por proceso productivo, o si lo van a hacer por orden de producción, cada orden de producción debe tener un poquito, un porcentaje de esa mano de obra indirecta mensual. Y por último, relacionar los costos indirectos de fabricación asignados. Recuerden que los costos indirectos de fabricación se deben de asignar mensuales de acuerdo a todos los conceptos que yo ya tenga establecidos dentro de mis costos indirectos de fabricación. Entonces, de acuerdo a las cantidades o a los valores obtenidos mes a mes, poder establecer, por ejemplo, mis costos indirectos de fabricación están en 50 millones, ¿cómo los voy a distribuir? De acuerdo, por ejemplo, hay diferentes metodologías, una de ellas y la más conocida es de acuerdo a las unidades fabricadas o también de acuerdo a mis líneas de producción. Entonces yo debo de tener ese valor establecido mensual y poder hacer un comparativo mes a mes de irlo ajustando de acuerdo a la situación que tenga la compañía. Cuando yo aumento mis costos indirectos de fabricación es porque estoy produciendo más unidades y por ende ese costo indirecto de fabricación va a disminuir, porque si tengo mayor cantidad de unidades para dividir ese rubro total, entonces él va a bajar. Entonces ahí también es un tema de seguimiento y de poderlo presupuestar adecuadamente. Bueno, esa sería como toda la información que les quería compartir. Muchísimas gracias. Ya pasamos a la ronda de preguntas. Lorena, por favor. Sí, Jennifer, súper, no, yo creo que toda la temática pues que nos ha estado contando es súper importante para que justamente ese sector agroindustrial y todas las empresas que están en el sector logren crecer y lograr cumplir esos objetivos. Entonces, no, Jennifer, muchísimas gracias. Te cuento que la información ha sido súper clara, por lo cual tenemos pocas preguntas, pero tenemos, ¿cierto? Entonces, una de ellas es, ¿cuál sería la estrategia más adecuada para cuantificar los desperdicios? Muy bien, muy buena pregunta. La estrategia más importante para hacerlo es la medición. Entonces hay que poder adentrarse, ¿cierto? Dentro del proceso productivo y empezar a hacer un seguimiento a las diferentes órdenes de producción que se tengan y poder establecer cuál es el porcentaje. Entonces, por ejemplo, vamos estableciendo, hacemos un seguimiento a 10 órdenes de producción
y tenemos valores de desperdicio de un 20 a un 30%. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a fijar ese porcentaje de desperdicio de acuerdo al porcentaje que más ocurre, a la ocurrencia, a la moda, estadísticamente hablando. Entonces vamos a decir, bueno, normalmente mis órdenes de producción tienen un desperdicio del 25% dentro de ese rango, entonces ese sería el valor ideal a fijar. No es recomendable fijar porcentajes de desperdicios o cifras desde el tema de costos cuando con situaciones que es lo que yo quiero que pase. Por ejemplo, yo digo, es que estoy en un nivel de desperdicio del 25%, pero yo quisiera que fuera 20%. Bueno, vamos a mirar cómo podemos llegar hasta ese 20%, pero en el momento, la situación actual es un 25%. Súper, Jennifer, súper importante eso de los temas de los desperdicios. Es que me imagino que todas las empresas pues conocen justamente cómo el manejo de esto, pero pues qué chévere saber cómo cuantificar esto, ¿cierto? Una pregunta también, Jennifer, y es que ¿qué software contable nos puedes recomendar que se ajuste justamente a mejorar esta industria? Bueno, yo diría que lo primero que deben de hacer es, yo siempre les recomiendo que la idea sería mejor desarrollar un software a la medida. Tenemos desarrolladores de software, estudiantes, emprendedores, por ejemplo en Ruta N los podemos encontrar y me he comunicado con varios de ellos donde desarrollan el software a la medida, porque estos análisis iniciales es vital realizarlos en Excel, ¿cierto? Por todas las variables que vamos a controlar y a definir. Luego de que yo ya tengo mi sistema, ya ahí lo puedo automatizar más fácilmente. Súper, Jennifer, qué bueno. Entonces, esa es una invitación súper grande como para que todos los empresarios empiecen a innovar, a crear estos software y que obviamente pues sea compartido con otras empresas para que esto se logre, ¿cierto? Total. Bueno, una pregunta acá que me parece importante es cómo se maneja en la contabilidad los costos de capacidad instalada ociosa. Bueno, dentro de mi estructura de costos, ¿cierto? Yo solamente voy a tener en cuenta la capacidad de producción que estoy operando, ¿cierto? Y dentro de mis acciones de mejora o dentro de esos planes que yo ya voy a establecer de acuerdo a esos costos que tengo, es poder llegar a mi capacidad de producción al 100%, ¿cierto? Que es lo que todos queremos. Cuando yo tengo capacidad instalada ociosa o tiempos muertos, yo los debo de contemplar dentro de ese elemento del costo que es el costo de la mano de obra directa. Porque yo no puedo costear mis productos, por ejemplo, con una jornada laboral de 8 horas, cuando realmente yo debo de descontar los tiempos de alimentación, los tiempos de realizar labores de limpieza, a veces de desplazamiento, las pausas activas. Entonces, todos esos temas yo no, los debo de tener en cuenta y los debo de restar a mi tiempo productivo. Súper, Jennifer. Qué chévere saber este tipo de cosas que obviamente pues como lo hemos hablado durante toda la conferencia es para que este sector siga creciendo bastante. Así es. Jennifer, una pregunta, ¿y cuál crees tú que, o digamos que se puede analizar, que es una ventaja importante para tener un sistema de costos? Pues estamos hablando mucho de este tipo de costos, cómo proyectarlos, cómo influirlos, pero entonces, ¿cuál es esa ventaja importante para tener un sistema de costos efectivo? Claro, para mí la ventaja más importante y muchas veces con los prospectos de clientes que tenemos hacemos esta pregunta es conocer las cifras reales, ¿cierto? Entonces, como que si yo estoy en algún evento o tengo una cita con un inversionista, poder decir realmente mis cifras, pero no esas cifras que yo calculé hace 2 años, sino las actuales. Entonces, poder decir, bueno, mi costo de producción es de tanto, estamos apuntando a reducirlo un 5%, por ejemplo, mi capacidad de producción es de tanta, yo conozco el mix de mis productos, yo sé que el producto estrella es tal, pero no puedo dejar de hacer este producto, entonces es poder tener los argumentos numéricos adecuados para el crecimiento. Súper, Jennifer. Y como estamos como tan enfocados en el tema de costos, obviamente es súper importante este tema y más porque venimos de una pandemia, pues que aún sabemos que no ha terminado,
pero digamos que para una empresa que está iniciando, una empresa grande o una empresa pequeña o la que llamamos pymes, que está iniciando con su negocio, ¿por qué es tan importante conocer los costos de cada uno de sus productos o que la empresa está fabricando en este momento? Claro, Lorena, muy buena esa pregunta. Siempre va a ser un pilar fundamental para poder iniciar con el pie derecho, conocer el costo de mis productos, porque yo así voy a poder establecer mi punto de equilibrio, ¿cierto? ¿Cuál es la situación en la que yo no voy a perder ni a ganar? ¿Y cuáles son los precios de venta que yo debo de definir para ello? Entonces, ¿qué pasa? Muchas veces nos toca hacerlo al revés. Entonces, cuando ya llevamos una trayectoria de 10, 15 años en el mercado, y tenemos precios que nunca hemos evaluado, entonces ya no los podemos estar cambiando, entonces digamos que se nos dificulta más poder tomar decisiones y poder ajustar esa situación financiera de la empresa. Qué bueno, súper. Entonces, Jennifer, pues como te digo, estamos súper enfocados en este tema de costos. Obviamente para esas empresas pequeñas, micro, pues lo que acabamos de mencionar, ¿qué consideras o cuáles áreas consideras tú que deben estar involucradas en la implementación del sistema de costos, en saber cuánto debe costar ese producto, independientemente que sea una empresa pequeña o una empresa grande? Muy bien. Lorena, casi que prácticamente todas las áreas, porque nosotros entonces empezamos, como les comentaba ahorita, cuando queremos hacer un análisis de costos y crear una contabilidad de costos, necesitamos relacionarnos con todo el proceso productivo. Entonces, desde el tema de compras, empezamos con el tema de compras, ahí entonces debemos de conocer las compras de esos materiales, cómo es la variabilidad de esos precios de compra. Y también entonces luego vamos al tema de producción, entonces ahí debemos de tener en cuenta todos los procesos, poder conocer, por eso también les decía que es muy importante realizar este acompañamiento en la implementación de contabilidad de costos desde la mano de un ingeniero, es vital que sí realmente pueda meterse, involucrarse en los procesos y pueda establecer también unos niveles productivos adecuados, que es una de las ventajas o beneficios de tener una contabilidad de costos. Luego de esto, entonces, debemos también estar involucrados con el área de calidad, ¿cierto? Para poder conocer su funcionamiento y poder costear el desempeño de estas personas. El tema de inventario es fundamental porque aquí estamos hablando de un panorama inicial, luego sigue el panorama de seguimiento, donde yo tengo que hacer un control de inventarios, es vital. Entonces, para ello también está relacionada la parte, el área de inventarios y también el área contable, administrativa, gerencial y el área de ventas, porque ahí entonces entramos a tener el insumo principal para poder establecer estrategias comerciales, políticas de descuentos, que podamos comunicar a las áreas de ventas y que les podamos decir con argumentos, venga, es que este descuento del 20% la compañía no está en condiciones para poderlo otorgar. Entonces ahí estamos hablando el área de compras, el área de producción, el área de inventarios, el área de calidad y el área administrativa desde la parte contable y gerencial y el área de ventas para la toma de decisiones, para el diseño de estrategias comerciales. Súper, Jennifer, súper importante todo esto que nos estás contando, pues obviamente esto aplica para todas las empresas, sea una empresa que apenas está iniciando o una empresa que ya sea bastante grande y tenga mucha experiencia. Jennifer, una pregunta y es, ¿cómo puedo conocer mis productos estrellas y cómo los puedo yo calificar o clasificar? Listo, muy bien. Lo primero que deben hacer es conocer el costo de los productos de todos, ¿cierto? Y también hacer un análisis de las ventas. Entonces, ¿cuáles son las ventas de esos productos? No necesariamente el producto que más se vende es mi producto estrella. Entonces, lo que yo primero debo de hacer es hacer una clasificación de acuerdo a la rentabilidad que tiene, ¿cierto? Desde el precio de venta fijado y desde el costo que tengo.
Luego también voy a hacer un análisis del costo que se tiene de acuerdo a todos los costos que tengo de los productos y poder decir este es el producto más costoso para la compañía. Y luego hago un análisis de las ventas. Entonces tengo tres clasificaciones. La clasificación en el tema de la rentabilidad, los más rentables. Los otros, los menos costosos, por decirlo así, los que me salen más, los que son más económicos fabricar. Y la tercera, la clasificación desde el tema de ventas. Si en esos tres conjuntos de productos yo tengo un producto, valga la redundancia, que se conecte en los tres, excelente, ese es tu producto estrella. Pero si no, entonces yo voy a tener un producto estrella en cada una de las clasificaciones que estoy haciendo. Entonces muchas veces puede pasar que yo tengo diferentes productos estrella o que también, por ejemplo, de acuerdo a los canales de atención o al tipo de clientes, hay un producto destacado. Entonces, digamos que puedo tener diferentes productos estrella, pero bien identificados. Excelente. Qué bueno que podamos, porque sabemos que muchas veces hay similitud digamos, en la cantidad de ventas y no reconocemos cuál es ese producto estrella, entonces qué chévere que podamos identificarlo, ¿cierto? Exacto. Jennifer, una pregunta es, ¿qué pasa cuando un desperdicio es aprovechable? ¿Cómo se manejaría este tema en la contabilidad de costos? Listo, entonces ahí yo no impactaría mi ficha de costos negativamente porque es un desperdicio que va a ser aprovechable, entonces es un dinero que se recupera y ya dentro de mi flujo de caja lo debo de considerar, entonces no impacto la ficha de costos, entonces si normalmente, por ejemplo, yo tengo un 25% de desperdicio en ese producto, pero el 15% es aprovechable, entonces bueno, voy a velar porque ese 15% sí se me cumpla desde el flujo de caja, desde los ingresos y voy a establecer dentro de mi ficha de costos que solo tengo un desperdicio del 10%. Ok, perfecto, ¿no? Entonces, como seguimos como súper enfocados con este tema de costos, Jennifer, digamos que por no mencionar la palabra difícil, sino digámoslo un poco complicado, ¿cuál crees tú que es ese elemento complicado o digamos un poco más ¿cómo podemos decirlo? No para decirlo, que requiere más concentración de controlar en el sector agroindustrial. Sabemos que todas las áreas tienen un foco, pero pues es importante conocerlo en este sector. Claro, Lorena, mira, el tema de los desperdicios, digamos que no es fácil de calcular, pero a veces no se tiene en cuenta la actualización y es un valor que puede estar cambiando, que puede cambiar de acuerdo al proveedor, que puede cambiar de acuerdo a la época del año, que por ejemplo si estamos en invierno, entonces ese producto que estamos hablando de una hortaliza, de una fruta, una verdura, podemos tener más desperdicio, entonces a veces se hace difícil el tema de los desperdicios porque no se controla desde la situación día a día que tiene la empresa. Perfecto, Jennifer. Qué bueno saberlo. Y justamente estamos hablando de este tema de los desperdicios. Jennifer, una pregunta que es muy actual. Sabemos que la pandemia afectó todos los sectores, ¿cierto? Desde el sector más influyente hasta el sector que más actual. ¿Cómo crees tú que la pandemia ha afectado al sector agroindustrial? Yo diría que no solamente la pandemia, porque nosotros el año pasado en la pandemia, si bien digamos que tenemos una ventaja en el sector de alimentos y agroindustriales, que igual los alimentos no pueden parar de producir y que son vitales y que su consumo sigue, igual las ventas en algunos sectores disminuyeron, así fueran de primera necesidad. Entonces, la pandemia, digamos que nos desordenó, por decirlo así, todas nuestras metodologías o nuestros planes estratégicos y tuvimos que replantearnos muchas cosas y tuvimos que aprender a hacer planes a corto plazo, estar conscientes de que todo puede cambiar y ya nos pasó, porque ese año nos pasó que de pronto empezamos el año con un panorama muy alentador de que iba a ser un año de mucha recuperación, pero hemos tenido diferentes situaciones como por ejemplo el paro, el tema de los contenedores que han encarecido los productos, las materias primas que traemos del extranjero, el tema de que no hay insumos
insumos, toda la cantidad de insumos que necesitamos, por ejemplo, para el tema de empaques. Entonces, todas estas variables han afectado y más todavía cuando tenemos una empresa donde no conocemos el costo, porque yo necesito saber todas estas variables, cómo impactan a mi estructura de costos y hasta dónde realmente yo, no, como se dice, no puedo más. Mi estructura de costos me dice, no es que hemos tenido una variación, por ejemplo, han habido materias primas este año con variaciones hasta de cuatro veces aumentos en precios de compra. Entonces yo tengo que tener claro y decir, no, realmente yo no puedo sostener más este precio de venta, yo tengo que incrementar, pero ¿cuánto voy a incrementar? Entonces, todos estos panoramas cambiantes y constantes han afectado el sector agroindustrial, claro que sí. Claro, Jennifer, sí, no, sabemos, como te digo, pues sabemos que la pandemia ha afectado a todos los sectores, entonces pues claramente es el momento de empezar a recuperarnos y como para ir terminando, Jennifer, pues obviamente pues el tiempo es corto para poder responder todas las preguntas que nos pueden surgir, pero teniendo en cuenta que estamos hablando del tema de la pandemia, ¿qué recomendaciones les puedes dar tú a esas personas que están iniciando a emprender? Sabemos que la pandemia también, digamos que podemos verle algo positivo y es que ha hecho que pensemos en ser nuestros propios creadores, como también decimos, esos propios jefes y empezar a emprender. ¿Qué les recomiendas tú a todas esas personas que están iniciando a emprender en el sector agroindustrial? Qué bueno, me gusta mucho esa pregunta. Excelente para el cierre. Bueno, ahí la recomendación que yo les doy es que estandaricen sus procesos, que estandaricen los procesos de fabricación. Eso es el primer paso fundamental, que como les decía ahorita, yo pueda garantizar que voy a realizar mi producto en lo posible de la misma forma, en el mismo tiempo y con la misma cantidad de productos. De acuerdo a eso, que puedan establecer y conocer el costo unitario de cada uno de esos productos que van a ofrecer y también que trabajen con base a presupuestos para el tema de gastos. Entonces, por ejemplo, a veces cuando emprendemos nos pasa que queremos hacer muchas cosas, pero también debemos de cuidar la capacidad de endeudamiento que se va a tener al emprender y también cuánto realmente estoy dispuesto, tengo capacidad para invertir. Entonces, esas son las tres recomendaciones: el tema de estandarizar, conocer en lo posible el costo y trabajar bajo presupuestos definidos. Super, Jennifer, entonces esta es otra invitación gigantesca, que no desfallezcan en ese emprendimiento, a que implementen este tipo de herramientas y las logren manejar para que se vuelva pues más que exitosa, ¿cierto? Total. Entonces, no, o sea, esa es una invitación para que sigamos creciendo. Sabemos que Colombia es un país rico en tema agro, entonces pues es el momento de aprovecharlo, ¿cierto? Así Entonces, es. bueno, no siendo más, Jennifer, creo que damos por finalizada nuestra conferencia. Para cerrar, les cuento que y les recuerdo que las memorias y la evaluación de la conferencia les estará llegando al correo electrónico con el cual cada uno de ustedes se registró. Y nuevamente le agradecemos a ti, Jennifer, por el espacio, por permitirnos obviamente conocer un poco más de este tema. Como te digo, sabemos que quedamos cortos para resolver todas las dudas que nos quedan, pero bueno, lo importante es que estamos aquí. Y a todas las personas que se conectaron y participaron en este espacio, muchas gracias. Los esperamos que haya sido de gran utilidad para ustedes la conferencia de hoy. Los esperamos en próximas conferencias y les deseamos un feliz resto de día. Muchas gracias, que estén muy bien. Feliz día. Hasta luego. Chao.